La presente exposición se realiza como parte de las tareas correspondientes a la materia de Derecho Laboral de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, en la modalidad de educación a distancia y en línea. En la presente exposición se analizará las formas de terminación del contrato de trabajo individual en el Ecuador, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo. Analizaremos la infografía que se realizó. Respecto a las formas de terminación del contrato, podemos agruparlas de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos las relacionadas con la terminación por mutuo acuerdo. Aquí debemos considerar que pueden existir terminarse el contrato laboral por causas previstas en el mismo contrato. Básicamente, estamos hablando cuando existen condiciones específicas pactadas por las partes desde el inicio, que al cumplirse finaliza la relación laboral. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando un contrato se estipula su fin en determinado día y al llegar a esa fecha termina el mismo automáticamente. También dentro de este grupo podría considerarse cuando es por mutuo consentimiento. Básicamente el empleador o trabajador acuerdan libre y voluntariamente terminar la relación. No, aquí lo que se recomienda es que esto deba ser por escrito. Por ejemplo, un trabajador decide de acuerdo con la empresa su salida y firman un acta de finiquito. Como terminación por cumplimiento del contrato, aquí básicamente tenemos que el motivo es por la conclusión de obra, periodo o servicio. El contrato termina al finalizar la tarea específica, el proyecto, el plazo definido o la temporada para la que fue creado. Por ejemplo, aquí cuando un contrato de un ingeniero para una obra vial finaliza cuando la obra es entregada, o un trabajador agrícola al terminar la cosecha. En cuanto a la terminación por situaciones inevitables, aquí consideramos en primer lugar, cuando puede existir la muerte, incapacidad del empleador o la extinción de la persona jurídica. En este caso, el contrato termina si el empleador, una persona natural, fallece o queda incapacitado permanentemente sin sucesor de la actividad, o si la empresa, en cambio, una persona jurídica, se extingue legalmente. Por ejemplo, un pequeño negocio familiar cierra definitivamente tras el fallecimiento del propietario, sin que nadie continúe con la actividad. Otro caso es por muerte o incapacidad permanente y total del trabajador. En este caso, el contrato finaliza con el fallecimiento del trabajador o si éste sufre una incapacidad grave y permanente que le impida realizar cualquier tipo de labor. Por ejemplo, un trabajador sufre un accidente que lo deja en silla de ruedas y es declarado con incapacidad total y permanente por el IES. Dentro de este mismo grupo está la terminación por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, por ejemplo, es cuando se presentan ciertos eventos impredecibles o irresistibles, ya sean naturales o humanos, que hacen imposible la continuación definida de la actividad laboral. Por ejemplo, si una fábrica es completamente destruida por un incendio de origen externo, lo que imposibilita su reconstrucción y operación, básicamente se tendría que dar por terminado el contrato individual del trabajo. En otro grupo tenemos cuando se habla de la terminación por voluntad unilateral justificada. En este caso puede ser por voluntad del empleador o también lo que se conoce como visto bueno. Es decir, que el empleador puede terminar el contrato por las causales específicas. Pueden ser, por ejemplo, faltas graves, indisciplina, el incumplimiento de las normas establecidas en en la normativa interna de la empresa, pero para eso se necesita una autorización previa del inspector de trabajo. En este caso no se genera indemnización por despido, como despido intempestivo. También, por ejemplo, un empleado es despedido tras obtener el visto bueno por repetidas inasistencias injustificadas al trabajo. También puede darse por voluntad del trabajador, también como un visto bueno, lo que no es muy usual. Esta figura, el trabajador puede dar por terminado el contrato por causas imputables, en cambio, al empleador, por ejemplo, falta de pago, maltrato, etcétera. Pero ya también autorización del inspector de trabajo, en este caso se da derecho a indemnización. Por ejemplo, un trabajador solicita el visto bueno porque su empleador no le ha pagado el salario durante 3 meses. Obtiene la autorización y las indemnizaciones correspondientes. Por desahucio también es uno de los motivos. Ese es un aviso escrito que se da con 15 días, que lo realiza el trabajador al empleador, o también viceversa, para que pueda terminarse un contrato indefinido, sin necesidad de justificación. Usualmente es empleado por los trabajadores.
Como ejemplo, un trabajador envía una carta a la empresa con 15 días de anticipación comunicando su decisión de renunciar para asumir un nuevo empleo. También tenemos como el último grupo la terminación por voluntad unilateral cuando no sea justificada. En este caso, por ejemplo, está por despido intempestivo, que básicamente es la terminación unilateral e injustificada del contrato por parte del empleador, es decir, sin que exista una causa legal o que tampoco se solicite un visto bueno. En este caso, sí se genera una obligación de indemnización para el trabajador, perdón, para el empleador. También tenemos en este caso la renuncia voluntaria, que básicamente es la decisión libre y unilateral del trabajador de finalizar la relación laboral, sin alegar incumplimientos del empleador y tampoco sin un motivo específico o justificado. Básicamente aquí se generan los derechos a la liquidación de los haberes proporcionales y no existe indemnizaciones adicionales que tenga que pagar el empleador. Estos serían los 5 grupos por los cuales se clasifican las formas de terminación del contrato individual de trabajo, de acuerdo a lo establecido principalmente en el artículo 169 del Código de Trabajo ecuatoriano. Muchas gracias.